Hay una decisión también que se tomó el fin de semana, al final de la pasada semana, que fue la ratificación del fallo de Brecht. A mí me llamó mucho la atención. Yo pensé que la Corte de Apelación iba a tener un poquito más de criterio al conocer un caso como este, porque yo puedo entender, pude entender un poco a la magistrada de primera instancia, todavía con el ruido mediático, pero los jueces de corte tienen otro nivel. Y usted ratificar una decisión como esa, en la cual usted está ratificando la condena por soborno sin sobornado. O sea, yo quiero que alguien me explique a mí cómo usted dice, usted sobornó, ¿pero a quién? No a nadie. Pero ¿cómo que a nadie? ¿A quién? Tiene que haber, usted tiene que decirme, hay un sobornado. También usted sobornó, no hay problema. Usted le pagó 92 millones de dólares o $1 millón en soborno a alguien. ¿A quién? O sea, por lo menos un muerto, pongan ahí, una gente que se murió. No, nadie. Al aire. O sea, eso no tiene justificación. Y el otro caso de Víctor Díaz, una condena, porque el primer caso es el de Rondón, el segundo caso es el de Víctor Díaz, una condena por algo que usted no se le sometió. ¿Por qué él no se le somete por enriquecimiento ilícito? Por eso fue que lo condenaron. Sí. Un absurdo. Entonces yo de verdad, reitero, a mí me sorprendió muchísimo. Yo supongo, y yo lo decía en ese momento, voy a repetir lo que dije en su momento, claro, subiendo la categoría. Cuando salió ese fallo, yo dije, bueno, yo estoy seguro que la Corte va a corregir ese entuerto. Aquí diré, yo estoy seguro que la Suprema va a corregir ese entuerto. Digamos que si la Corte no llegó a tener el ruedo suficiente en el pantalón para hacer lo correcto, y yo no estoy hablando de que son culpables o inocentes, yo no sé qué hicieron ahí. Aquí al final el caso de Brecht quedó sepultado por la ineficiencia en el manejo del expediente, por la estupidez con que eso se manejó de principio a fin. Del Ministerio. Del Ministerio Público. Ese Ministerio Público que está ahí es el mismo, ¿eh? Ahí nada más cambió la cabeza, Jean Alain. Lo reitero, ahí nada más cambió la cabeza, que era Jean Alain, ahora es Miriam Germán, pero eran los mismos. La torpeza con que manejaron ese expediente es lo que va a determinar que eso se jodió. Entonces, yo no sé si son culpables o inocentes, yo no sé qué hicieron ahí. Ahora, de que el fallo que les condena es una barbaridad, es una barbaridad. Y yo de verdad no lo reitero, yo me quedé de una pieza cuando yo vi eso. ¿Qué justicia es esta? Porque yo pensé, hay un juez por lo menos que emitió un voto disidente, que salva un poco la cara de la Corte. Pero yo supongo que cuando eso caiga en las manos de los jueces de la Cámara Penal, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, uno de los cuales tendrá que, porque creo que Francisco Ortega sigue ahí, ¿verdad? Sí. Uno tendrá que atenerse, ser sustituido por otro, supongo. Pero que ya son jueces de otro nivel, yo supongo que eso no va a prevalecer. Para salvarle la imagen incluso a la justicia, porque eso es una barbaridad. Uno supone que a ese nivel, ciertamente como tú observas, a ese nivel hay un esquema de maduración, hay una experiencia, hay un cuidado más, hay un sedazo mucho más estricto, como para poder corregir cualquier cuestión que por miedo a la opinión pública o a las críticas pudieron haber sentido los jueces o las juezas del primer tribunal colegiado que fallaron en esa dirección. Y uno supone que ya a ese nivel, más sosegado el proceso y más sosegado los juzgadores, uno supone que la decisión debió ser distinta y que debieron corregir eso, porque ciertamente, como tú observas, en el caso de Ángel Rondón está acusado de soborno y de lavado de activos. Resulta que para que haya lavado de activos tiene que comprobarse un delito precedente, es decir, usted, por ejemplo, extorsionó y recibió un dinero de esa extorsión o prevaricó y recibió un dinero y como consecuencia ese dinero es mal habido. Y entonces eso sí ya califica como lavado de activos. Eso lo sabe cualquier abogado. Sí. No los jueces que se lo tienen que tener estudiado. Cualquier abogado sabe que eso es así. Una cosa tiene que tener la otra. No había delito precedente. No se comprobó que hubiera soborno porque no se pudo establecer a quién se sobornó. No hay sobornado. Y entonces, cuando usted ve eso, desde el punto de vista lógico, usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la Corte de Apelación falló en esa dirección. En el caso de Víctor Díaz Rúa, igual, lavado de activos, enriquecimiento ilícito,
no se pudo establecer. A Víctor Díaz lo estaban juzgando por soborno, era la acusación. Hay un voto disidente que emitió, en el caso específico de Víctor Díaz Rúa, fue a lo que se quiso referir el juez Daniel Julio Nolasco Olivo, que emite un voto disidente. Dice él en la motivación de 11 páginas que a Víctor Díaz Rúa debió ser absuelto y anular la sentencia del primer tribunal colegiado de la primera sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, al establecer que el fallo viola varios derechos constitucionales como el respeto al debido proceso al exministro de Obras Públicas. La Corte ratificó el descargo a favor de Conrado Pitaluga, eso sí se produjo. La Corte hizo o ratificó todo lo que ocurrió en el primer tribunal, que fue la libertad de Conrado Pitaluga y la condena a 5 años de prisión a Víctor Díaz y a 8 años de prisión a Ángel Rondón. Fue mucho más duro. El magistrado Nolasco, en el voto disidente, habla de que se inobservó garantías procesales que debieron ser tomadas en consideración para Víctor Díaz, entre otras cosas. Fue bastante duro en el voto disidente. Con el caso Ángel Rondón no dijo nada, pero de verdad que a uno le sorprende. Usted me preguntaba una semana atrás qué era lo que iba a ocurrir y yo decía, bueno, en derecho debe ocurrir eso, que esa gente, visto el dispositivo que le condenó y visto lo que los jueces examinaron como prueba, ahí no había que hacer absolutamente nada que no sea mandar a esa gente para su casa. Absolución pura y simple. Ahora está anunciando Víctor Díaz, he visto en la prensa de hoy, que van a recurrir, como tiene que ser, como la lógica manda. Revisión. Ante la Suprema Corte de Justicia, van a casación ante la Suprema Corte de Justicia, esperando que la Suprema Corte de Justicia sí pueda remediar lo que no ha visto el primer tribunal colegiado y lo que tampoco vio apelación. Pero la verdad es que eso marca un precedente terrible para cualquier ciudadano de este país. No importa que no haya nada, si decimos que usted va, usted va. No importa si hay prueba o no hay prueba. Eso es lo que hay que hacer, porque además no queremos la crítica de la prensa, no queremos la crítica de los que opinan. Es preferible juzgar mal o decidir mal antes que la crítica. Y eso es una pena. Pues vamos a publicidad, regresamos en breve.